Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a compartir la experiencia de un tour, severo tour, que hicimos por unos lugares icónicos y fascinantes. Lugares donde se desarrollaron unos acontecimientos contundentes y significativos para nuestra historia denominacional adventista. Y esto por motivo de la conmemoración de los 179 años del juicio investigador. Este es un episodio especial. En el 2023, año en el que se emitió este podcast, que usted está escuchando en este preciso instante, se cumplieron 179 años del cumplimiento de Daniel 8:14, el icónico versículo del gran universo profético predicho por las Sagradas Escrituras y que marcó el inicio, el punto de partida del evento más determinante y decisivo para todos los seres humanos del planeta Tierra antes de que acontezca la segunda venida de Jesús. Daniel 8:14. Recordemos que las Santas Escrituras predijeron muchas profecías de tiempo exacto, o sea, de años exactos. Los 430 años de esclavitud de Israel en Egipto, los 70 años de cautiverio en Babilonia, los 1260 años de oscurantismo, los 1290 años, los 1335, en fin. A la letra, Daniel 8:14 dice lo siguiente: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya. Eso es todo lo que dice este versículo sobre la profecía de años exactos de la Biblia. No, pero si hasta ahí fuera todo, pues todo bien, todos estaríamos felices. Pues resulta que no es todo. Es que 2300 años, son 2300 años, la pequeñita cantidad de 2300 años. Este versículo dice que al final de esos 2300 años, el santuario sería purificado. Al finalizar esos 2300 años, el santuario iba a atravesar por una purificación, iba a experimentar un proceso de purificación. Daniel 8:14 resulta determinante para la salvación del ser humano. Figúrense, no estamos hablando aquí de cualquier cosa. Y como aquí estamos haciendo este episodio especial por motivo de los 179 años de haberse cumplido esta profecía, o sea, que hace 179 años, desde el año 1844, porque hace 179 años era 1844, desde ese año empezó la purificación del santuario, o lo que de otra manera conocemos también con el nombre de juicio investigador. Hace 179 años nos encontramos en juicio, y en el juicio investigador, hace 179 años se estaba pasando la locura. Esto hirvió a los 100 grados centígrados. Guillermo Miller, que de ese prócer hemos hablado aquí, mejor dicho, y muy reciente a este episodio especial, también en el 2023 publicamos un podcast con la serie de los 160 años de organización de la Iglesia Adventista, así que para este momento lo tenemos fresquecito. El movimiento millerita del siglo XIX representó el movimiento del advenimiento que se dio, que entró en escena entre 1831, cuando arranca, y 1844, cuando se da el gran chasco del 22 de octubre de 1844. Vuelvo a repetir, aquí tenemos una serie en nuestra lista de reproducción, en nuestro catálogo de contenidos, una serie
de 10 capítulos sobre los 160 años de organizada la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se cumplieron en el 2023. Ahora repasemos un poquito el contexto de todo esto, porque el gran contexto es el tiempo del fin. Acuérdense que el libro de Daniel había sido dado por orden de Dios en Daniel 12, en el capítulo 12, que grandes porciones de su libro fueran sellados. Este libro queda sellado en Daniel 12, pero aparece abierto en Apocalipsis 10, eso también lo hemos visto aquí. Ahora, tiempo del fin, porque aquí es el inicio del tiempo del fin, porque resulta que en 1798 es el fin de los 1260 años de persecución papal. Ahora recordemos que los 1260 años de persecución papal empezaron en el año 538 y terminaron en 1798. Bueno, de 1798 en adelante arranca el tiempo del fin. Ahora, todos debemos también aquí recordar que un grupo de protestantes zarpa de Europa, huyendo de las crueles persecuciones, de la crisis económica que había allá. Salen de allá por estos motivos en una embarcación llamada el Mayflower. Salieron en agosto de 1620. Los Padres Peregrinos, dirigidos por William Brewster. Y llegaron a Plymouth, Massachusetts, en los Estados Unidos. Ahora, los Padres Peregrinos que vienen de Europa, llegan a Estados Unidos, llegan con el sueño de establecer una comunidad con libertad religiosa, lejos de las persecuciones que se estaban dando en el Viejo Mundo. Acuérdense que ellos parten en 1620 y todavía en 1620 estábamos en el curso de los 1260 años de persecución papal, que vuelvo y repito, empezaron en el 538 y terminaron en 1798. Bueno, años antes, unos siglos antes, cerca de casi 200 años antes, de 1798, en 1620 los Padres Peregrinos se vienen en el Mayflower, atraviesan todo el Atlántico. Así es como el protestantismo llega a Norteamérica con los Padres Peregrinos. Venían huyendo a toda esa situación caótica que se estaba viviendo en Europa. Y es a partir de la llegada de los Padres Peregrinos que tocan territorio norteamericano, tocan suelo en América, es que va a florecer en los Estados Unidos la influencia protestante. La influencia de esas iglesias protestantes que se habían levantado en Europa, producto del boom que ocasionó Martín Lutero. Entonces aquí tenemos anglicanos, wesleyanos, metodistas, bautistas, presbiterianos, la conexión cristiana, todo eso. Toda esa influencia va a llegar aquí y van a ir en su paso naciendo otros cuerpos religiosos más adelante, el movimiento evangélico, el movimiento pentecostal, los mormones, los testigos de Jehová, etc. Todo por la influencia del protestantismo que llegó en el siglo XVII, año 1620, con los Padres Peregrinos del Mayflower. En este episodio especial conmemorativo, queremos compartir la experiencia que vivimos de visita a 3 lugares icónicos de nuestra historia denominacional. Sí, quiero compartir con ustedes no solamente la experiencia personal, que tuvimos un grupo de personas junto conmigo, sino también ese encuentro con nuestra memoria histórica en estos lugares tan determinantes para el desarrollo del peregrinaje de la iglesia remanente aquí en la tierra. En primer lugar, vamos a partir por el puerto de Plymouth, en Massachusetts, donde llegaron los Padres Peregrinos. De ahí nos vamos a mover a la Casa Museo de Guillermo Miller en Vermont, Nueva York. Y vamos a terminar en el primer templo adventista, cuya congregación fue la primera en guardar el sábado, y esta quedaba en Washington, New Hampshire. Pónganse los cinturones porque los invito a viajar junto conmigo en este fascinante tour al cual los estoy invitando a todos. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. Nos encuentra en Spotify, en Google Podcast, nos encuentra en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo.
Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Recuerden que esta página está bajo la administración de las producciones de Sama, que es la que dirige el poderoso Edinson Galván. No dejen de asomarse por la página web, porque siempre estamos publicando novedades, siempre. Bueno, vamos a sentarnos y escuchen un momentico, vamos a tomarnos un café de cereales, una cebada calientica bien sabrosita y unos fruticos secos, porque la charla va a estar bien buena. Mira, comienzo por hablarte de la visita que hicimos en el puerto de Plymouth, en Massachusetts. Este puerto recibió en noviembre de 1620 alrededor de 102 hacinados protestantes, más 33 personas miembros de la tripulación que salieron desde Inglaterra, en el puerto que también lleva el nombre de Plymouth, en un barco llamado el Mayflower, así se llamaba. Ellos salen de allá un 15 de agosto del mismo año, cruzan todo el Atlántico Norte, huyendo de las crueles persecuciones papales que se estaban dando desde el 538. Y la terrible inestabilidad política que se estaba viviendo en Europa también los obligó a largarse de ahí. A ellos los conocemos como los Pilgrim Parents. Iban para la colonia de Jamestown en Virginia, pero una tormenta los desvió hacia la bahía de Plymouth. Como venían de Inglaterra, fundaron el estado de Nueva Inglaterra, New England. Y aquella provincia, Plymouth, por allá, porque es que de allá era de donde venían, y quien estaba dirigiendo toda esta expedición transatlántica fue William Brewster. Ahora, en la visita nosotros pudimos apreciar una avenida importante que lleva su nombre. Para mí ver ahí en la nomenclatura Brewster, yo enseguida me conecté. Yo dije, esto tiene que ser por el apellido del que dirigía la expedición transatlántica de los Pilgrim Parents, de los padres peregrinos. Los peregrinos eran puritanos calvinistas, así se les llamaba en Europa, puritanos. Ahora, quien va a financiar la construcción del Mayflower es John Carver. John Carver, él es que le va a financiar. Y mira que ahí vimos en la bahía la réplica de la original embarcación. La réplica, porque le han hecho tantas reestructuraciones que finalmente la terminaron replicando. Cuando yo estuve enfrente de esa cosa, yo no sé ni qué me dio. A mí se me bajó la presión, se me bajó el azúcar, el potasio, se me subió, se me bajó. O sea, una cosa impresionante. Cosas que yo había tenido la oportunidad de estudiar desde niño, en los manuales de historia denominacional, estudiar en los clubes. Me acordé de los exámenes que me hacían, de las evaluaciones cuando participé en los campamentos, en los camporís, y ahora estar en el lugar donde se dio la noticia. Para mí de verdad que fue una gran realización, y esto me dio tanta emoción que por eso lo estoy compartiendo aquí. Richard Moore era un niño, el único de 4 hermanos que sobrevivió al primer invierno que experimentaron en Norteamérica. Richard Moore, muchos personajes, historias se guardan aquí en esta expedición. Peregrine White es el primer peregrino que nació en América. Durante el viaje fallecieron 2 bebés y también nació uno, le pusieron Oceanus. ¿Cómo le parece? En ese cambio de clima padecían de escorbuto, las personas se enfermaban y morían de tuberculosis, también de neumonía. Esa era la época del crudo invierno en Estados Unidos. Fue cuando a ellos se les ocurrió por llegar en noviembre. De verdad que la experiencia de estar frente a este barco para cualquiera puede ser, hay una cosa vieja ahí en todos estos mástiles, pero que de verdad que es bastante enriquecedora. El ver ese artefacto ahí, ese lugar, esa cosa, ese objeto ahí atracado en esa bahía, poder apreciar el museo, porque hay un museo ahí, el museo del Mayflower, donde tú ves toda la recreación de la historia, las fotos, los retratos. Eso está atracado en un muelle donde se construyó una hermosa marina. También pudimos apreciar ahí la primera piedra que colocaron los padres peregrinos al llegar, y ahí está grabada la fecha. Ya la piedra está un poco desgastada por la erosión del tiempo. Sobre esa piedra es donde ellos van a establecer el pacto peregrino, la institución de la libertad religiosa en terreno americano, porque es que ellos vienen huyendo de semejante persecución. Ahora recuerda que el desarrollo que ellos les van a traer a las colonias que van a establecer es en lo que se va a convertir en la institución del Día de Acción de Gracias, en honor a ese desarrollo que ellos trajeron como peregrinos a la zona. El legado de los peregrinos fue inmediato y también continúa con nosotros hoy. Es algo que sigue. La memoria, hay muchos descendientes, por supuesto, de la línea genealógica que ellos dejaron. Bueno,
de ese viaje, de esa visita, de contemplar el Mayflower y tener ese encuentro con la historia, la siguiente estación denominacional que nosotros visitamos fue la Casa Museo de Guillermo Miller en Vermont, Nueva York. Yo no lo podía creer, ahí casi que me desmayo. Bueno, estas cosas tienen para mí mucha significación. Guillermo Miller es uno de mis personajes favoritos en la historia del mundo mundial, en la historia profética del mundo. Ese hombre para mí es un gran referente, es un heraldo del advenimiento, del evangelismo, una historia de vida. Préstale mucha atención. Esa casa que está convertida en un museo hoy, o sea, llegar ahí, pisar lo que fue la sede y el epicentro del estudio de Guillermo Miller. O sea, ese lugar fue donde él desarrolló, donde maduró el estudio de las profecías. Eso que estábamos diciendo en el fragmento de introducción de Daniel 8:14, que nosotros aquí lo publicamos, lo leemos y lo entendemos así de chévere, a este hombre le costó años desarrollar y madurar por medio de estudios, investigaciones, análisis. Él ahí hizo el cómputo de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. O sea, una cosa tremenda, estar ahí frente a su escritorio, en su habitación, darse cuenta que allí lo iluminó el Espíritu Santo, que los ángeles se hicieron presentes, y salir de la casa y darse de golpe con ese patio ambientado por los árboles de arce que yo tanto había leído en los manuales de historia denominacional y en los libros de George Knight y en el libro Dilo al Mundo y en Portadores de Luz y toda esa y en Nuestra Herencia. Y ahora estar ahí sin estar leyéndolo. Se me vinieron y se me afloraron en la mente una cantidad de cosas, de párrafos, de anécdotas, de experiencias. Los árboles de arce, la arboleda que rodeaba la roca de la Ascensión. Estar ahí en la roca, esa piedra gigantesca donde estuvieron esos miles y miles de mileristas. Uy, se me quiebra la voz porque es que la cosa de verdad que me emociona. Y además, cerca de ahí, de la roca de la Ascensión, encontramos el templo. Ahora mira, este recorrido en la Casa Museo de Guillermo Miller es dirigido por dos guías, que es una pareja pastoral mexicana voluntaria que fueron ya jubilados de la obra y ellos de manera voluntaria dan su tiempo, regalan su tiempo, donan su tiempo a la obra. Ellos son los que te reciben. El pastor se viste de Guillermo Miller. No, es de pioneros. O sea, es una cosa de verdad que yo le ruego y le pido al Espíritu Santo que alguna vez hagamos como un viaje de peregrinaje todos a estos lugares, porque uno comprende, alcanza a dimensionar la realidad de las cosas. Estar ahí, ver que eso sucedió ahí, que esas miles de personas se chasquearon, que lo abandonaron todo, ver la construcción original con el material original de las construcciones de las casas. Mira que Guillermo nace un 15 de febrero de 1782, todo esto lo vimos en la serie, y se casa en 1803 con Lucy Smith, con quien se instala en Vermont, donde va a desarrollar su vida de granjero en esa casa que nosotros visitamos. Y mira que ya pisando los 50 años es que Guillermo Miller inicia su ministerio público. Cuando estuvimos ahí en esa casa, en la Roca de la Ascensión, en medio de la arboleda en medio de ese bosque que forman los árboles de arce, y además porque estuvimos en primavera, en octubre del 2023, y el rojizo de esas hojas caer, cubrir todo el suelo. Me acordé de la experiencia que tuvo con su sobrino Irving el sábado 2 de agosto de 1831. ¿Se acuerdan que Irving llega sorpresivamente a invitarlo a predicar en la escuela dominical en la casa de la familia de los Guilford, en Dresden, en Nueva York? Ahora, imaginarme los saltos de alegría que Guillermo dio en ese bosque de arce. Yo me lo pinté ahí, lo retraté en mi mente, me acordé de todos los libros y las páginas que he leído, y ahora estaba yo en ese mismo bosque donde él saltaba de alegría y me dieron ganas de saltar a mí también. Y también recordé la anécdota del asombro de su hija Lucián cuando vio la euforia de su papá desde lejos. Recordemos que la predicación de Guillermo Miller empieza el domingo 3 de agosto de 1831 en la cocina de la casa de los Guilford, donde él fue a predicar invitado por su sobrinito Irving. El movimiento millerita se va a desarrollar entre 1831, cuando él predica en esa casa, hasta 1844, cuando se da el gran chasco, porque después viene una fase de organización de los milleritas que quedaron. La experiencia de los milleritas el 22 de octubre de 1844 en la Roca de la Ascensión, ver esos árboles donde muchos de ellos se treparon. No, una cosa, en la casa museo usted encuentra el dormitorio, el escritorio, puede pasear por la sala, ver los manuscritos
por favor, de esos artículos, de esos primeros folletos que él hizo, observar en las paredes y en las repisas los retratos. Mira, ahí vimos el diagrama profético de 1843 que diseñó Charles Fitch y Apollos Hale. Yo jamás en la vida pensé estar enfrente de eso, ver cómo ellos hacían todo esto a mano, lo grababan, copiaban ahí los análisis numéricos de las profecías de tiempo, ver también material original de la literatura de la época, publicaciones de Signs of the Times, del Heraldo del Advenimiento. No, una cosa impresionante. Y además, una tienda donde puedes comprar muchos artículos. Yo me traje de ahí un montón de cosas, tenía que aprovechar la oportunidad. Pero si hubo algo que también tocó mucho mis fibras y de las personas que estábamos ahí, fue dirigirnos al cementerio y específicamente hasta la tumba, donde descansan, donde están los restos de este pionero. Porque desde ahí él aguarda la esperanza bienaventurada a la mañana de la resurrección, cuando el Señor Jesús lo levante y nosotros tengamos la oportunidad de conocer a este y muchos personajes que dieron la vida entera para cimentar el camino y colocar las huellas sobre las cuales hoy estamos pisando nosotros. La tercera estación de este tour, que está lleno de nostalgia, de remembranza, de semblanzas, de recuerdos, de anécdotas, de personas, de fechas, pero es sobre todo un tour que nos acerca a la experiencia, porque fue una experiencia espiritual. El templo de Washington, New Hampshire, es la tercera estación de este tour. La primera congregación adventista del séptimo día de nuestra historia denominacional. Yo no estoy compartiendo esto aquí para chicanear delante de ustedes y sacarle la lengua. Ay, sí, yo viajé, yo tuve la oportunidad. No, es para compartirles a ustedes, además de esta experiencia emocional, principalmente el significado de esos lugares icónicos. Y para que nosotros nos demos cuenta que ahí sucedieron cosas que nosotros no vivimos, pero que ellos sí experimentaron y que cimentaron y fundamentaron las bases sobre las cuales nosotros edificamos después. Mira que el desarrollo de organización después del Gran Chasco se va a dar entre 1844 y 1863, que es cuando nos organizamos como denominación. Después del 22 de octubre, la mayoría de los mileritas habían regresado a sus anteriores iglesias, la gran mayoría. Pero con la llegada del ministerio profético de Elena Harmon al grupo de perseverantes milleritas, que en ese momento sobresalían Hiram Epson, José Bates, el capitán Bates, Jaime White, bueno, la misma Elena Harmon, José Turner, después de que ellos quedan, se viene como especie de un poderoso plus para su motivación con el don profético y sobre todo para seguir escudriñando las profecías, en especial el tema de santuario, a partir de la visión que va a tener Hiram Epson la mañana del 23 de octubre. Después de vivir la terrible noche y la amanecida tan brava que se pegaron, la trasnochada con el Gran Chasco. Fíjate que durante los años 1845, 1846 y 1847, los pioneros siguieron guardando el domingo. Pero a partir de aquí, de estos años, empezaron a guardar el sábado, desde el atardecer del viernes hasta el ocultamiento del sol del sábado. En marzo de 1845, T.M. Preble, escucha bien de este pionero, se escribe Preble con B, T.M. Preble escribe un artículo sobre el sábado en el periódico La Esperanza de Israel. Luego de haber escuchado a Frederick Wheeler, oiga bien, ahí escuchaba a todo el mundo hablar en su inglés nativo, Frederick Wheeler lo había escuchado este hombre predicar sobre el tema del séptimo día, el pastor Wheeler. En este año a William Farnsworth, ojo con ese nombre porque ese nombre es icónico y es sinónimo de la iglesia de Washington, New Hampshire. William Farnsworth se llega a conocer como el primer adventista del séptimo día en Washington, New Hampshire. Y ahí era donde quedaba la primera congregación adventista del séptimo día en América, pero del séptimo día en guardar el sábado. Ahí estuvimos nosotros.
donde se dieron esos debates, donde se dieron unos encuentros. Mira que un par de años después, en 1846, José Bates, que vivía por ahí cerquita, porque él va a ser impresionado con la verdad del sábado, le van a dar los estudios sobre el sábado, él va a publicar un folleto de 48 páginas sobre la verdad del sábado, y aquí es donde entra el papel y la figura de Raquel Oaks, que aquí también hemos hablado de ella. Esta mujer era una celosa guardadora del sábado de puesta de sol a puesta de sol, le cuento. Ella va a llegar al movimiento milerita proveniente de los bautistas del séptimo día, donde había sido miembro desde 1837. Como se casó con Nathan Preston, se la va a conocer siempre como Raquel Preston. Cuando estalla el boom del movimiento milerita, Raquel ingresa al movimiento como simpatizante, cuando en 1843 se mudaron para Washington, New Hampshire. Y es ahí, en New Hampshire, donde ellas van a tener contacto con aquellas primeras reuniones mileritas. Cuando digo ella, me refiero a su hija, a su núcleo familiar. Y también aquí en estas primeras reuniones van a conocer el mensaje de la segunda venida de Cristo, que presuntamente ocurriría el 22 de octubre de 1844. Mira, Raquel trabajaba como profesora en una escuela. Y como ella era profesora, o sea que era bien tesa, imagínate, profesora del siglo XIX en Estados Unidos, aprovecharon entonces para enseñarles a ese grupo de mileritas la creencia del sábado que guardaban ellos en su iglesia bautista. Ella y su núcleo familiar van a ser los primeros mileritas guardadores del sábado. Ahí te tiro ese detallazo. Ahora, después del gran chasco, los pocos mileritas que preservaron en continuar como movimiento guardaban parcialmente el domingo como día santo. Y fue en uno de esos domingos en los que se estaba celebrando la Cena del Señor en la iglesia de Washington, New Hampshire, la que visitamos, de la que te estoy hablando, en la tercera estación de este tour, se estaba oficiando el pastor Frederick Wheeler. Ahora, Frederick Wheeler era ministro metodista y adventista en Hillsboro, encargado de esa área. Ahora, el pastor Wheeler oficiaba el servicio de comunión. Estaba orando allá en la plataforma, tuvimos la oportunidad de subir a esa plataforma. Estaba orando por los emblemas sagrados, el pan y el vino, y tenía las lecturas bíblicas respectivas. Y en medio de esta liturgia, cuando él está teniendo eso, ¿oíste? Él sí nota desde la plataforma, entre los que comulgaban, que la señora Raquel, quien estaba sentada en la banca de Daniel Farnsworth, porque esta fue una familia prominente en esa iglesia, él sí notaba que esta señora mantenía sus ojos brillantes sobre él durante el servicio y notó que parecía como impaciente, como por salir de ahí corriendo. Él como que notó que ella se iba a poner de pie y se iba a marchar, pero percibió que como que ella se detuvo en el intento, o sea, se guardó el impulso. Aguantó el impulso cuando él declaró: todos los que confiesen comunión con Cristo en un servicio como este deberían estar listos para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todas las cosas. El pastor Wheeler deseaba en su interior saber acerca de esta dama. Cuando salió, programó una visita pastoral en su casa y en medio del diálogo, que fue porque él fue y la vio, él le pregunta sobre esto. A lo que, porque estaba así, yo la vi que como que quería salir corriendo, y ella le dice con la vehemencia que siempre caracterizó a Raquel Preston. Ella le dice: ¿recuerda, pastor Wheeler, que usted dijo que todo el que confiesa a Cristo debería guardar todos los mandamientos de Dios? Oh, sí, claro, por supuesto que recuerdo que dijo eso. Él respondió eso de manera obvia. Casi me levanté en la reunión para decirle algo, pero logré contenerme, le replicó Raquel, casi que interrumpiéndolo a lo que él le dijo. Y él le replica y le dice: sí, hermana, eso noté, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tenía en mente para decirme, hermana Raquel? A lo que ella, de manera casi colérica y rechinando los dientes, le contestó: quería decirle en ese momento, y no me sobraron las ganas, que era mejor que usted retirara la mesa de la Santa Cena y la cubriera con un mantel hasta que usted mismo empiece a guardar los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto, donde el mismo Dios recuerda la observancia del Santo Sábado. ¿Cómo les parece? Ese fue lo que ocurrió ahí, y los resultados de ese encuentro ya es historia. A partir de esa experiencia es que nos llega el sábado por medio de esta sierva de Dios. Y esa fue la experiencia que tuvimos en la visita al templo de Washington, New Hampshire. Visitar un lugar icónico como este, donde se desarrollaron eventos determinantes, fue una cosa impresionante. Al lado del templo hay un cementerio donde hay esculpidas unas lápidas en alto, donde se encuentran grabados los nombres, las fechas de nacimientos y la fecha de descanso de todos estos pioneros que dieron todo.
Yo quisiera hacerle un llamado. Mira, este episodio especial, yo creo que hasta el momento este es el más personal que hemos publicado. En realidad fue una gran experiencia de vida visitar lugares icónicos de nuestra memoria histórica que yo desde niño los he estudiado por medio de los libros y ahora verlos ahí en vivo y en directo. Quiero agradecer a quienes hicieron posible estos encuentros, a la hermana Josefina Ríos, a José Daniel Guzmán, a Santiago Fernández y su esposa Tania Arenas, a toda la feligresía de la Iglesia Nuevo Amanecer en Worcester, Massachusetts, en la Southern New England Conference. Le quiero hacer un llamado también a toda la audiencia a mantener viva la memoria histórica de nuestro peregrinaje como pueblo de Dios en esta tierra que va derechito y camino a la Canaán celestial. Este episodio especial fue posible gracias a la producción audiovisual de May Vanegas y en el relato de Álvaro de la Cruz les deseamos a todos ustedes un feliz día.